compartía Mirta de la reunión de anoche, y nosotros lo hemos declarado, el pastor lo ha declarado, que este es un año de renuevo, un año de oportunidades, de nuevas oportunidades, un año de cumplimiento de promesas. ¿Estás preparada, iglesia? Amén. Tenemos que estar preparados porque viene el cumplimiento de nuestras promesas. Y también el Señor nos hablaba acerca de esa oración, de decirle a Dios, acordate de mí, Señor, acordate de mí. Y mientras Mirta lo decía, yo con la palabra que tengo hoy para compartirte, te digo y te afirmo que Dios se acuerda de vos. Amén, iglesia. Dios se acuerda de nosotros. Estamos, y eso es maravilloso para mí, cuando leo una y otra vez el versículo de Jeremías, que está en el capítulo 29, verso 11, que dice, yo sé los pensamientos que tengo. Dios está pensando en vos. Y cuando yo medito en este versículo, en esta palabra, y digo, vos estás pensando en mí. Y Dios piensa en nosotros. Dios está atento a nuestro clamor, atento a nuestras necesidades. Y quiero compartirte lo que el Señor puso en mi corazón, que está en Salmos 30, algunos versículos de Salmos 30. Cuando oraba, el Señor me llevaba una y otra vez a esta palabra, una y otra vez a esta palabra. Y en Salmos 30, en el versículo 5, la segunda parte, dice la palabra de Dios, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dijo David, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, pero escondiste tu rostro y fui turbado. A vos, oh Señor, clamaré y al Señor suplicaré. Oye, oh Señor, y tené misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceniste de alegría. Por tanto, cantaré a ti, gloria mía, y no estaré callado. Amén. Hasta acá. Y Dios una y otra vez me hablaba de esta palabra, del principio, donde dice, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Es promesa de Dios. Hay promesa de Dios para nosotros en esta noche. Quizás vos estás pasando por una noche, quizás vos estás pasando por alguna situación difícil. El tiempo, en tiempos complicados, puede ser una preocupación, puede ser una dolencia, puede ser deudas, alguna situación familiar, algo que estés pasando, una noche. Y Dios me hablaba de esto, ¿no? De que Él tiene promesa para nosotros, que vamos a pasar por la noche. Y de hecho yo pensaba en las noches. La noche sirve y Dios lo hizo. Lo vemos en el capítulo de Génesis, en el capítulo 1. Dios hizo la noche. Pero dice que Él hizo el día, hizo la noche y después de la noche, ¿qué viene? Viene la mañana, viene el amanecer. Por eso si hoy estás pasando por alguna noche de preocupación, por alguna noche de dolencia, de aflicción, el Señor te dice que para vos va a venir ese amanecer. Amén. Y esta es la promesa de parte de Dios que tengo para vos en esta noche. Quizás estás orando para el cumplimiento de la promesa y Dios nos habló anoche. Viene esa sanidad, viene esa restauración, viene esa apertura, esa puerta que estás esperando que se abra, viene aquel familiar por el cual quizás estás orando. Viene, es promesa de Dios. Una y otra vez Dios me llevaba a esto. La noche se termina, iglesia. Tiene un término. La noche es un proceso. Y Dios me hablaba de esto y pensaba en las noches. Porque la noche Dios la hizo para dormir, ¿verdad? En lo natural. Cuando llega la noche, por lo general, la mayoría de las personas dormimos. Pero a veces, cuando hay preocupación, ¿te pasó alguna vez que te desvelaste? Sí,
nos pasó a todos. Cuando hay dolores en tu cuerpo, ¿te pasó que no podías dormir? ¿Que no encontrabas cómo acomodarte en la cama? Hay noches de dolor, donde mojaste quizás la almohada llorando, como dice acá el salmista. Habla del lloro, de esas situaciones. Nuestra mente, el Señor nos habla una y otra vez en su palabra, que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia al Cristo. Pero ¿qué sucede en la noche? Porque mientras estamos en el día, estamos de acá para allá haciendo un montón de cosas. Pero cuando llega la noche, ahí es donde viene, pareciera sobre nosotros, todo aquello por lo cual estamos preocupados, o una dolencia, o algo que tenemos que resolver o que pagar y no sabemos cómo vamos a hacer. Pero una y otra vez Dios hablaba a mi corazón y me decía: por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Así que esa situación que hoy estás pasando no va a durar para siempre. Amén. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros nos acostamos por la noche y dormimos plácidamente, como dice Salmos 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiada. Pero hay noches de desvelo, hay noches de dolor, de preocupación, y lo que sucede con esas noches es que se hacen largas. Y mirás el reloj y cuando pensaste que cerrás los ojos, tratás de dormir y que habrá pasado media hora y pasaron 2 minutos, 5 minutos. Pero sin embargo, cuando dormimos, nos acostamos, y cuando dormimos y descansamos plácidamente, la noche pasa. Por eso Dios nos manda a confiar en Él, para que esa noche que vivimos pase. Porque cuando confiamos tenemos paz, y cuando tenemos paz podemos descansar en Él. Amén, iglesia. Y cuando podemos descansar en Dios, esa noche, ese proceso pasa. Pero lo bueno acá de esta palabra es que va a pasar, porque cuando estamos en medio de la noche creemos que no va a pasar, no, porque de esto no voy a salir. Y sin embargo Dios nos dice sí, porque yo creé la noche, pero creé la noche y creé también la mañana. Y el salmista nos habla de esto. David dejó escrito acá lo que Dios habló a su corazón. Y acá dice que por la noche podemos estar preocupados. Habrá tiempo. Hay un tiempo que quizás vos hoy estás viviendo. Quizás estás esperando el cumplimiento de esa promesa que no llega y pensás: Dios se olvidó de mí. No, Dios no se olvida. Dios no se olvida de la promesa que te hizo, y Dios menos se va a olvidar de vos, porque lo encontramos en su palabra. Aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo yo te voy a tomar, te voy a recoger, te voy a alcanzar. O sea que Dios está pendiente de nosotros. Lo que sí, Dios me hablaba acá en esto, es que la importancia en medio de la noche es de permanecer. Y me llevaba a esforzarnos por permanecer, porque no es sencillo permanecer en medio de la noche, cuando esas noches son difíciles. Aquellos que somos padres, si vos sos padre y a lo mejor uno de tus hijos está fuera. Yo el otro día cuando, no sé si ustedes vivieron esa gran tormenta, porque hubo lugares donde nos comunicábamos y decía: acá no está lloviendo. En casa era un diluvio. Miren, el pastor estaba en la iglesia en ese momento y yo en casa. Y en casa se largó la tormenta, ya era un diluvio. Y nos comunicamos con el pastor y me dice: no, acá no está lloviendo. Me comunico con otro de mis hijos y me dice: ma, acá tampoco está lloviendo. Y otras me decían: sí, acá es un diluvio. O sea que fue por partes, medio raro. Pero algo que hacemos la mayoría
es que cuando ocurre algo así, siempre tenemos la tendencia a buscar a aquellos que están fuera, ¿sí? Y decir, ¿estás bien? Y con los que somos padres, cuando uno de nuestros hijos está fuera y de repente hay una gran tormenta, hasta que no llega, nos cuesta conciliar el sueño. ¿Les pasó alguna vez? Sí, ¿verdad? Entonces, vemos que a veces las noches pueden ser como lo fue para David, esas noches donde cuesta. ¿Por qué? Porque estamos preocupados. Y lo que Dios me hablaba y me llevaba, querida iglesia, es a Josué capítulo 1, versículo 9, donde Dios le dice a Josué, y me había dicho a mí eso, esforzarse, esforzate. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Dios te dice en esta noche, en medio de esa noche que estás viviendo, esforzate y sé valiente. Esforzate y sé valiente. No tengas temor. Vimos el otro día y Dios nos hablaba acerca de que Él ya había vencido. En el mundo, en el libro de Juan, tendrán aflicción, pero no teman, yo vencí. Bueno, Dios nos dice, y a mí me hablaba acerca de esforzarse. Esfuércense y sean valientes. No tengan temor, esforzarnos y ser valientes para creer, porque a Josué le dijo, no temas, esforzate porque yo estoy con vos. Lo más importante, querida iglesia, es que nosotros entendamos que en medio de la noche no estamos solos. Dios está con nosotros, amén. Y Dios lo mandó a Josué a conquistar. Dios le hablaba a Josué de una conquista. Dios le hablaba a Josué de la tierra prometida, y ahí le decía a este varón, esforzate, esforzate por confiar en mí, esforzate por accionar lo que yo te digo, esforzate por creer. Cuando estamos en medio de la noche, es ahí donde nos tenemos que tomar fuerte de la mano de Dios y esforzarnos por permanecer firmes. Cuando me hablaba el Señor de valentía, me hablaba de permanencia. Permanecer firme en medio de la noche. Porque viene la mañana, iglesia, amén. Para tu vida viene la mañana, es promesa de Dios en esta noche para vos. Viene la mañana, la noche no va a durar para siempre. Viene la mañana, va a amanecer, vas a recibir el cumplimiento de las promesas, vas a recibir sanidad en esos dolores que tenés en tu cuerpo. Esto no es para siempre. Tenemos que permanecer en medio de esa noche. Esa noche es un proceso para nosotros de transformación. Esa noche, cuando seguimos leyendo en este salmo, algo que me llamaba la atención en el versículo 6, cuando David le dice al Señor, en mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido, pero escondiste tu rostro y fui turbado. Muchas veces en medio de la noche queremos salir nosotros a nuestra manera y con nuestras fuerzas. Y el rey David lo intentó, porque dice, yo creía que esto lo tenía recontrolado, pero de pronto fue turbado, dice, porque perdió el foco del Señor. Escondiste tu rostro y fui turbado. Estaba demasiado confiado, pero estaba demasiado confiado en sus propias fuerzas y no en el Señor. Lo importante en medio de nuestra noche es confiar en el Señor, amén. Es confiar en la palabra de Dios, es tomarnos fuerte de las promesas que Él nos hizo y es permanecer firmes a pesar de los gigantes. Porque muchas veces en medio de las noches es cuando aparecen los gigantes. Y vemos que acá cuando Dios lo manda a Josué a conquistar la tierra prometida,
a ese varón que se levantó y que fue uno de los dos que en el momento en que Dios manda a los espías para ver la tierra prometida, la promesa que Dios tenía para el pueblo, vemos que él no se achica, no se turba por los gigantes. Dios nos saca los gigantes de nuestras vidas, amén. Dios nos dice, esforzate, sé valiente, cree, avanza, fija tus ojos en Cristo y seguí adelante. Y eso es lo que Dios nos dice en esta noche, amén. Nunca pienses que Dios se olvidó de vos. Nunca pienses que a Dios no le interesa lo que estás pasando. En medio de nuestras noches, muchas veces, como el salmista, vamos a llorar porque es parte de la vida. Pero tenemos que creer que Dios tiene la salida siempre para nosotros. Y no solo eso, lo importante acá es saber que Él está con nosotros. Amén. Leía por ahí en esta semana acerca de Beethoven, un compositor alemán, que dice que a los 46 años Beethoven quedó completamente sordo. Pero qué interesante, cuando seguí leyendo, que este hombre dice que compuso las 3 más importantes sinfonías reconocidas en nuestros tiempos, y quizás vos alguna de ellas las escuchaste, y las compuso en medio de su noche, en medio de su sordera. Una y otra vez me gusta ver a esas personas que se levantan en medio de su noche, de su dificultad y de su limitación. Porque la noche también es las dificultades que nosotros tenemos, las limitaciones, las debilidades humanas que Dios las deja. Amén. Porque a veces, como Pablo, le decimos, Señor, sacá de mí este aguijón, y oramos y clamamos, y Dios nos dice no, porque yo en medio de tu debilidad me voy a glorificar y me voy a hacer fuerte. Porque si no, ¿para quién sería la gloria? Corremos peligro, amén. Correríamos mucho peligro si creemos que todo lo que hacemos, como le pasó a David, lo podemos hacer nosotros sin Dios. ¡Wow! Tremendo. Por eso Dios, como sabe, como nos conoce, Él permite esos aguijones en nuestra vida. ¿Para qué? Para que siempre dependamos de Él. Glorioso Señor. Amén. Glorioso Dios. Siempre. Porque eso nos lleva a darle a Él la gloria por todo. Y si no, nos olvidaríamos. Y David acá dice, iglesia, yo pensé que estaba todo bien, y de pronto, Señor, escondiste tu rostro y me di cuenta, fui turbado, me di cuenta, como dice la palabra de Dios, que sin Él nada somos. ¿Y qué más? Y nada podemos hacer lejos del Señor. Y el Señor una y otra vez viene a nuestras vidas y nos dice, en medio de tu noche yo estoy con vos, yo estoy trabajando en tu vida, yo lo estoy haciendo. ¿Saben qué? A veces no es fácil vivir esas noches y pasar esas noches en vela, con dolores o con preocupaciones, o cuidando a alguien. Quizás te ha tocado cuidar a alguien toda la noche, a alguien que amás, que estaba internado con alguna dificultad, y se hacen muy largas las noches así. Pero de pronto viene el amanecer, viene la mañana, viene la respuesta, y vemos la mano de Dios obrando. Y ahí es donde decimos, gracias, Señor, porque Dios permite todas las cosas. David fue transformado porque lo vemos en los siguientes versículos. Dice el versículo 8, acompáñame. A vos, oh Señor, clamaré y a vos suplicaré. Versículo 10.
Oye, Señor, y tené misericordia de mí, y sé vos mi ayudador. Ahí David se dio cuenta y entendió. Y dice que clamó al Señor en medio de su noche, de su dificultad. Dijo, esto yo no lo puedo manejar, solo no voy a poder. Creí que podía. Pensé que tenía todo controlado. Pensé, porque a veces pensamos, cuando reconocemos algún camino en nuestra vida, cuando reconocemos alguna situación que estamos viviendo, pensamos que lo vamos a poder resolver porque ya lo hicimos. Sí, pero con la ayuda de Dios. Y nos olvidamos y avanzamos solos, y ahí es donde somos turbados, confundidos y decimos, no, Señor. Él se dio cuenta, David se dio cuenta. Y clamó al Señor y reconoció que es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de nuestra noche. Reconocer que Él es nuestro ayudador, amén. Reconocer que Él es el que tiene misericordia de nuestras vidas y el que nos va a sacar de esa situación. Viene la mañana, viene tu bendición. Yo no sé qué estás esperando de parte de Dios, pero eso viene, amén. Eso viene. Y durante la noche lo que Dios hace con nosotros es transformarnos, prepararnos para recibir la bendición que Él tiene preparada para entregarnos. Porque a veces Dios nos da una promesa y nosotros creemos que, bueno, no sé, en nuestro tiempo, los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Entonces en nuestro tiempo decimos, ya hace mucho. ¿Cuánto hace ya que me hablaste y me dijiste que ibas a hacer esto, que ibas a hacer aquello? ¿Cuánto hace ya, Señor, que me diste esta promesa? Y para nosotros es mucho el tiempo, pero para Dios no. Decía Joel hace un rato, o lo pensé yo cuando él hablaba de otra cosa, porque él hablaba de que es mejor estar en la casa del Señor un día que 1000 fuera de ella. Y yo digo, Señor, y pensaba en el versículo que tiene que ver con esto, que para el Señor 1000 años es como un día. Y yo digo, Señor, nosotros no entendemos eso, nuestra mente humana no puede entender los tiempos y el alcance de Dios. Y Dios lo que necesita de vos y de mí es prepararnos para recibir la promesa que Él nos hizo. Porque el cumplimiento ya está. Acá dice, por la noche durará el lloro. Y quizás vos hoy, iglesia, viniste en esta situación. Estás pasando por esta situación. Estás pasando por tu noche. Y en tu noche hay lloro. En tu noche hay tristeza, quizás preocupación, ansiedad. De decir, ¿cuándo se va a terminar esto? Y Dios te dice, tranquila, iglesia, ya se va a terminar. Porque viene la mañana. Y con la mañana, me gusta esta palabra, y la leí una y otra vez y digo, Señor, no solo me estás prometiendo y nos estás prometiendo que después de la noche viene la mañana, sino que nos decís que junto con esa mañana viene la alegría. Amén. Viene el cumplimiento, viene la felicidad. No solo que se va a terminar, sino que Dios nos dice cómo va a terminar. Entonces tenemos que entender que el Señor está con nosotros en medio de la noche. Y recordaba la palabra de Daniel. Primero en Daniel 3 dice que cuando esos 3 jóvenes, Mesac, a ver si lo recuerdo, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cuando estos 3 jóvenes son introducidos a ese horno de fuego, y entre paréntesis voy a poner su noche, dice que el Señor estaba con ellos. Y cuando nosotros entramos en ese proceso en nuestra noche, Dios está con nosotros. Y no solo eso,
no solo que está con nosotros, sino que Él tiene cuidado de nosotros. Porque dice acá esta palabra, que cuando estos jóvenes salen de ese horno, ni olor a quemado tenían. Sus ropas estaban intactas, su cabello estaba intacto, no les pasó absolutamente nada. Y cuando nosotros estamos en medio de la noche, pensamos que no damos más, no entendemos muchas cosas, se nos hace larga la noche y no nos damos cuenta las cosas que Dios hace en medio de eso. Y si vamos también a la palabra de Daniel 6, pensaba en Daniel. Dice la palabra que Daniel fue echado dentro de un pozo con leones y que estuvo ahí toda la noche metido en ese pozo con leones. Pero tuvo que pasar ahí toda la noche y dice, Dios se glorificó. Dice que el Señor cerró la boca de los leones y Daniel no tuvo ni un rasguño. No le pasó nada. Pero Daniel estuvo ahí toda la noche. Cuando a José lo tiraron sus hermanos en ese pozo también y después lo vendieron, tuvo que pasar ese tiempo ahí José. Cuando fue echado a la cárcel, tuvo que pasar ese tiempo en la cárcel, aún injustamente, pero dice la palabra que el Señor estaba con José y lo vendieron sus hermanos. Y fue y estuvo tiempo y tiempo como esclavo. Y dice que Dios prosperaba a José, Dios lo bendecía. Dios tuvo que preparar a ese varón, transformar su vida. Porque si Dios permitía que ese jovencito que tenía sueños, que era el preferido de su padre, que andaba con una túnica de colores y que era envidiado y celado por todos sus hermanos, y no sabemos cómo actuaría José. Yo creo que José se mandaría un poco la parte. Permitime que piense así, que era medio agrandadito, permitime que piense así también. Porque dice que era el preferido de su papá y que el padre lo mandaba a todos a buscar, a cazar, a andar ahí, a estar con el rebaño. Y José, no, vení, quédate conmigo, tomemos unos mates acá con papá y si hace calor ponemos el aire acondicionado, quédate con papá vos acá, con el aire acondicionado, que vayan ellos al rayo del sol a transpirar. Vení que papá te hace la comidita y si hace frío ponemos la estufita, José, tranquilo. Yo creo que era medio así, iglesia. Me quiero imaginar. Entonces, un José que tenía sueños de revelación de parte de Dios y que él, calculo que no entendería quizás en detalle, pero entendía. Porque él compartía los sueños y todos entendían. Porque dice que su papá, Jacob, se quedaba meditando en los sueños y los hermanos decían, ¿qué querés decir? Que nosotros vamos a estar. Y sí, todos entendían. Entonces creo que José estaba subido en un trono hecho por él o por su papá. Y si Dios tomaba a ese varón con el cual tenía un propósito tremendo y lo llevaba a donde después lo llevó, ¿sí? A ser segundo después de Faraón, y hubiera hecho un desastre. No hubiera podido cumplir el propósito que Dios tenía preparado para José. Y así también con David, y así también con cada uno, y así también con vos y conmigo. Amén. Es así. Es así. Y en la noche dice la palabra de Dios que Dios habla a nosotros. Nos habla en ese silencio. Cuando estamos ahí con todas esas situaciones en nuestra mente, viene Dios y nos habla. Viene Dios y trata con nuestras vidas. Viene Dios con palabra o con consuelo. Y ahí es donde nosotros, en esas noches, somos transformados. Pero en esta noche yo quiero que vos entiendas, porque Dios nos deja la promesa de que a la mañana va a venir la alegría. Hay una mañana para nosotros.
Amén. Dios a mí me hablaba y me decía, viene tu mañana. Y yo estaba, amén, 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 amén. Yo recibí esta palabra. Primero que vos la recibí yo. Amén, amén, le decía el Señor. Amén. Y me voy a alegrar y me voy a gozar. Amén, amén, amén. Porque Dios una y otra vez me hablaba. Una y otra vez, una y otra vez. Y a veces estamos ahí en medio de la noche y decimos, pero esto, ¿cuánto más tengo que esperar? Y lo que dura la noche. Pero viene la mañana. Viene la bendición para tu vida, viene la sanidad, viene la prosperidad, viene el cumplimiento de esa promesa que tanto anhelás. Amén, por la que pedís. Porque a veces decimos, Señor, y anoche este profeta que vino a predicar decía, decile a Dios cuando llamó al altar, decile a Dios, acordate de mí, acordate de mí. Y Dios se acordó de José, porque dice que cuando José le dice al copero y al panadero y le interpreta sus sueños y dice, vayan y háblenle de mí a Faraón, y dice que ellos se reolvidaron. Pero sin embargo, cuando Dios quiso, hizo que Faraón tuviera un sueño y nadie lo interprete, y ahí se acordaron. Y lo fueron a buscar a José, inmediatamente salió. Cuando se termina la noche, se termina la transformación, Dios dice, listo, ya estás para estar en la vidriera, vamos, salí. Y José salió y Dios se acordó de David y Dios se acordó de Daniel, estando ahí en el foso de los leones, y Dios se acordó de cada uno y se acuerda de cada uno de nosotros. Dios hace una obra transformadora en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Transformarnos. Amén. Dios quiere transformarnos. Dios quiere que nosotros estemos pulidos como ese tesoro que cuando lo toman dice que es una piedra, que vos la mirás y vos decís es algo tosco, y sin embargo cuando lo empiezan a pulir se transforma en un diamante, en un tesoro de mucho valor. Y vos y yo para Dios somos un tesoro de mucho valor, amén. Pero venimos como la piedra esa, con muchas cosas que no van, toscos. Y Dios necesita trabajar en nuestras noches. Por eso si estás en medio de una noche, demos gracias a Dios, porque Él está con nosotros ahí. Él no nos deja solos y dice, bueno, a las 8 de la mañana, ya es muy tarde, ¿no? Tipo 6, 5, ¿cuándo amanece ahora? ¿Alguno sabe? Porque va cambiando. Tipo 5, ya está ahí, ya está. Después ya viene el otro tiempo. Bueno, a las 5 vuelvo. No, Él está ahí con nosotros, se queda ahí con nosotros. Y está atento a cada detalle, a cada pensamiento. Está atento a cada sentimiento. Por eso es importante entender y reconocer, como le pasó a David, en medio de nuestra noche, clamemos a Dios, pidámosle ayuda, porque Él es el que viene a ayudarnos. Señor, tené misericordia, le dijo David. Y Dios le respondió. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, clama a mí que yo te voy a responder. Dios siempre nos responde, siempre, no lo que queremos. Él siempre nos responde lo que necesitamos. Y dice que a David le respondió. Y eso lo encontramos en el versículo 11, iglesia. Dice que Dios vino y le respondió y hizo una obra en David. Cambiaste mi lamento en baile. Y el Señor dice que desató su cilicio, su tristeza, y lo ciñó de alegría. Por tanto voy a cantar gloria mía, no voy a estar callado, voy a alabarte, Señor. Cuando él clamó, Dios vino. Y no solo
que transformó su noche en mañana en día, sino que le quitó. Muchas veces llevamos esa carga, muchas veces llevamos ese ropaje de tristeza, de angustia, por quizás años de situaciones, o como nos hablaba el pastor la otra semana acerca de la esperanza, ¿sí? Cuando se tardan las cosas, ¿sí? Esa esperanza frustrada, y el pastor nos hablaba de esto. Y muchas veces sucede eso con nosotros. Tenemos esa esperanza y pasa va a ser este año y le ponemos todo, ponemos primera y arrancamos con todo, pero llega un momento en el que vamos bajando nuestra velocidad de fe, vamos bajando nuestra velocidad de oración y nos encontramos con un año que se fue y quizás la promesa no llegó. Pero lo que quiero decirte en esta noche es que la promesa va a llegar. Amén. Y que si todavía no llegó, tenemos en Dios, en este maravilloso Dios y en su palabra, la esperanza de saber entender y creer que Él está trabajando con nosotros. No es que nos dejó en un rincón y todavía no llegó el vencimiento de tu espera, tenés que seguir. No, Dios sigue trabajando con nosotros. Acá David dice que Él le daba la gloria. No dejes en tu noche, no dejes de adorar a Dios, porque la adoración cambia las cosas. ¿Sabes qué es lo primero que cambia la adoración? Nuestra propia vida. En medio de nuestra noche, cuando nos ponemos a adorar a Dios, lo primero que cambia en nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nosotros comenzamos a cambiar, porque la adoración transforma nuestra vida, porque la adoración hace que la preocupación, que los pensamientos negativos se vayan, porque nos enfocamos en Él, que es lo más importante, porque empezamos a reconocer quién es Dios, y ahí es donde nuestra fe aumenta, porque claro, en medio de la noche yo me olvido que Dios es el que sana, el que levanta, el que restaura, el que abre puertas y nadie las puede cerrar, y el que cierra las puertas y nadie las puede abrir. Claro, es en ese momento donde yo empiezo a adorar y a exaltarlo, y ahí comienzo a recordar y a entender, wow, pero si vos sos Dios, si vos sos aquel que creó todas las cosas, y empiezo yo a recordar en medio de mi adoración, nos humillamos y lo exaltamos a Él. En medio de nuestra adoración comenzamos a entender cómo funciona verdaderamente esto. Cuando yo empiezo a adorar a Dios, y en la adoración también me gusta poner la acción de gracias, porque cuando yo adoro a Dios, comienzo aún inmediatamente, sin darme cuenta, a darle gracias. Y a darle gracias por esto, por aquello, por lo otro, por lo que va a hacer, por lo que ya hizo. Y en mi mente se comienzan a disipar los pensamientos que me traían ese silicio y esa tristeza, y comienzo a darle a Él la gloria. Y cuando comienzo a Él a darle la gloria, la atmósfera cambia. La atmósfera cambia, iglesia, es increíble. Mi vida cambia, mis pensamientos cambian, mis sentimientos comienzan a cambiar, empiezo a tener nuevas fuerzas, me empiezo a levantar nuevamente y digo, wow, Señor, ya estoy lista, no importa, seguimos. Porque comienzo a entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Dejemos de preocuparnos tanto y oremos más. Preocupémonos menos y oremos más, porque eso es lo que dice su palabra en Filipenses. Dejemos de preocuparnos por las cosas y entreguemos toda esa preocupación y eso que estamos esperando y eso que nos pasa en medio de nuestra noche, y pongámoslos en la mano de Dios, y Él es el que se va a encargar.
Adoremos, adorá en medio de tu noche, orá en medio de tu noche. Exalta el nombre del Señor en medio de tu noche. Da gracias al Señor en medio de tu noche. Exaltá y reconoce que Él es Dios que obra, aunque vos no lo veas. Él está obrando. Él está obrando. Mientras vos estás acá sentado, escuchando su palabra, adorando su nombre, mientras vos dispusiste tu tiempo para venir a su casa, Él está obrando. Él está obrando en tu vida, Él está obrando en tu trabajo, Él está obrando en tus hijos, Él está obrando en tu familia, Él está obrando. Dios obra. Él hace. Él no se detiene de hacer su obra. Y la promesa maravillosa que Él nos hace y lo que Él hace en nosotros, en David le respondió. Y fue ahí donde comenzó a quitar de Él ese manto de tristeza, de angustia, de preocupación. Todo eso nos carga y nos encorva, pero Dios dice, levántate, te dice en esta noche, ponete de pie, estate firme, adorame, dame gracias, porque ya viene tu mañana, iglesia, ya viene. Y a lo mejor tu mañana sea mañana. Amén. Yo lo creo. Porque Dios me ha sorprendido muchas veces. A lo mejor tu mañana sea mañana. A lo mejor para otro su mañana sea el martes. No lo sé. Pero que viene, viene. Esa es la seguridad que me gusta de parte del Señor. Y cuando Él da una palabra que viene, viene. No va a durar más de lo que tenga que durar. La noche no dura más de lo que tiene que durar. La mañana viene. El amanecer para nuestras vidas ya llega. Para algunos ya llegó. Porque para David ya había llegado a esta altura de lo que estamos ahora acá hablando. Para David ya había llegado porque él había entendido que solamente Dios lo podía sacar de ahí. Él había entendido que tenía que poner toda su confianza en Dios, que ya tenía que dejar de preocuparse y que tenía que comenzar a adorar, a alabar y a esperar en Él. Y ahí fue donde vino su transformación, donde Dios dijo, bueno, te saco la ropa vieja, esa ropa pesada, esa ropa que a veces nos molesta ya por tanto tiempo, ya está vieja. Imagínate dejarnos una ropa por mucho tiempo, y más ahora los días de calor. ¿Qué sucede con la ropa? Tiene olor, ¿sí? A transpiración. Se empieza a ensuciar, a manchar. Y después lo que sucede con la ropa es que empieza a ponerse vieja, se desgasta. Y a veces eso es lo que nos desgasta, esa ropa, ese ropaje que llevamos. Y venimos a la casa del Señor y recibimos la palabra y decimos amén, amén, amén. Pero pareciera que allá hay un perchero invisible, allá, cuando se abre la puerta, al costadito ahí debajo de los televisores. Entonces salimos de la iglesia y nos calzamos otra vez ese sobre todo, o esa capita, o esa remerita de preocupación. No, basta ya. Dios quiere que confiemos en Él, amén. Dios quiere que confíes en Él, porque nuestra vida en medio de las noches es transformada. Dios quiere que seamos transformados. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. No se amolden a su situación actual. No te amoldes a tu noche, querida iglesia, no te amoldes a tu noche, te dice el Señor. Sino, yo quiero que sean transformados por medio de la renovación de su mente. Debemos ser transformados. Debemos entender que Él es Dios, que obra, que nos ama, que está trabajando para darnos lo que le estamos pidiendo. Anoche el Señor nos decía, vuelvan a presentar sus peticiones, sean específicos con sus peticiones. Sean específicos. ¿Qué es lo que quieren? En medio de tu noche, querida iglesia, sé específica. ¿Qué es lo que querés? Dios quiere transformar. Y cuando nosotros comenzamos a entender, es cuando nuestra mente se va renovando y se renueva por medio de la palabra.
su palabra. Su palabra es la que va trayendo a nosotros entendimiento. Y cuando comenzamos a entender todos los pensamientos que nada tienen que ver con la palabra de Dios, los vamos desechando. Y dice, para que podamos comprobar, hay algo para comprobar. Me gusta cuando algo se puede comprobar. Y Dios nos dice, yo quiero que sean transformados para que ustedes puedan comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. La voluntad de Dios es transformarte por medio de tu noche. La voluntad de Dios es que vos confíes en Él, que permitas que Él renueve tu mente, tus pensamientos. Dios quiere que dejemos las ropas viejas. Dios quiere que tomemos esa vestidura nueva de alegría, de fe, de esperanza, de confianza. Que nos vistamos de adoración, que nos vistamos de acción de gracias, que nos vistamos de alabanza. Porque eso es lo que realmente, como decimos siempre, nos va a hacer vivir de otra manera. No solamente lo vamos a decir, sino que lo vamos a experimentar. Y si vos y yo lo experimentamos, lo que va a suceder es que otros lo van a ver. Amén. Otros lo van a ver. Porque todo se nota. Se nota. Vos le podés preguntar a una persona, ¿cómo estás? Bien, pero sus ojos están tristes. O su rostro está enojado y se nota. O quizás la persona tiene dolores en su cuerpo o en su alma. Eso también se nota. Por eso todo se nota. Y si vos y yo estamos alegres, vamos a transmitir esa alegría. Amén. Si somos confiados, vamos a hablar. Porque dice que la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y vamos a comenzar a hablar palabra de fe. Vamos a comenzar a caminar en fe, en esperanza. Una vida transformada contagia a otras. Amén, iglesia. Y Dios quiere transformar nuestra vida. Y en esta noche, Dios quiere que nuestra noche se transforme en un amanecer, en una mañana. Dios quiere en esta noche quitarte esa vestidura de dolor, de cansancio, de tristeza, quizás de una esperanza frustrada, y quiere decirte, ya viene lo que estás pidiendo. No es mucho el tiempo que esperamos, a nosotros nos parece mucho, pero no es mucho. Y lo más maravilloso de todo esto es lo que Dios hace en nosotros. Cuando yo voy a Dios a pedirle por algo o por alguien, Dios también me bendice a mí, me toca a mí. Es maravillosa la obra de Dios en nuestras vidas. Amén, iglesia. Por eso vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a adorarlo a Él. No sé si estás, en qué momento de la noche estás, o quizás ya estás ahí, al principio de la mañana. Quizás estás si amanece a las 5, estás en las 4:20, 4:30, 5 menos 5, o quizás ya amaneció. Por todo esto quiero que juntos hoy le podamos dar la gloria a Dios, amén, porque Él, como lo hizo con David, hoy nos está dando una promesa. Cerra tus ojos, por favor. Vamos a adorarlo.
Vamos a darle gracias. Pensá ahí, si estás en medio de la noche, de alguna situación. Cerrá tus ojos y comenzá a hablar con Dios. Y dale gracias. Porque cuando yo pienso en esos 3 jóvenes, cuando yo pienso en José, cuando yo pienso en Daniel, solo me resta darle gracias. Cuando leo este Salmos 30 y veo a David, lo que Dios hizo con él, con la situación que David estaba viviendo, solo puedo darle gracias. Porque él cambió no solo la situación, sino a David. Y en esta noche no solo Dios va a cambiar tu situación, tus circunstancias, sino que te va a transformar y a cambiar a vos. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Gracias, Señor. Gracias. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Te bendigo, querida Iglesia Restauración. Que los ángeles del Señor te acompañen y puedas ver la mano del Señor obrando cada día en tu vida. Gracias por estar, gracias por ser parte